Baranoa Atlántico huele a folclor, a calor de hogar, amigos, a parrandas inolvidables e historias de esos años de infancia donde Robin Rada creció, un amante de la literatura, los libros, las buenas historias y el aprendizaje constante. Mi infancia transcurrió allí como la de todo niño provinciano, en medio de juegos, en medio de idas al campo a jugar, y realmente inicié mis estudios porque mi madre me mandó como lo que denominaban en ese momento en el pueblo como acudiente, porque molestaba mucho queriéndome ir con mi hermana mayor al colegio cuando uno estaba muy niño. Entonces recuerdo el día que mi papá me llevó al colegio, era una silla que habían mandado a hacer donde un carpintero que se llamaba Lucas Otero, allá en el pueblo, y la pintaron de azul. Y me acuerdo, es el recuerdo más antiguo que tengo, de mi papá llevándome de la mano. En una mano llevaba la silla y en la otra mano me llevaba a mí, subiendo por una calle destapada que era donde quedaba el colegio. Ese es el recuerdo más antiguo que tengo y lo llevo siempre prendado pues en el corazón y lo recuerdo con bastante frecuencia porque fue un momento como diferenciador en mi vida, ¿no? Empezar la vida escolar fue quizá lo más importante que me ha ocurrido. Sus padres influyeron de manera determinada en su vida y en sus sueños. Lo enseñaron a volar y a caminar por un futuro marcado por el amor por la medicina y el servicio. Digamos que ahí se conjugan una serie de factores importantes. El primero es, mamá me llevaba al médico en el pueblo y generaban en mí los médicos una admiración que quizás aún todavía no entiendo ni dimensiono por qué. Generó en mí tanta admiración que consolidó ese deseo de ser médico. Y a través de lecturas interminables, siempre, digamos, las obras que tenían médicos, siempre despertaban en mí bastante curiosidad y me encantaba. Y yo creo que eso marcó y cambió mi destino para siempre, porque a través de la lectura comencé a descubrir el mundo y me di cuenta, yo siempre le digo a mis amigos en tono de chiste y de juegos, que descubrí que el mundo iba más allá de la carretera de la cordialidad, que es la carretera que circunda mi pueblo. Llegar a Barranquilla y seguir su sueño lo llenó de una profunda alegría, pero también de nostalgia de dejar su casa y a los suyos, pero con la firme convicción de que era ahí donde quería radicarse. Estaba muy asustado y lógicamente pues con todos los temores que implica enfrentarse a algo nuevo. Y sin duda alguna era enfrentarme a dos circunstancias nuevas. Enfrentarme a la ciudad, que posiblemente cuando yo diga esto ahora, la gran ciudad Barranquilla, pues para muchos que no conocen lo que es ser provinciano, no dimensionarán el impacto que eso pueda generar. Barranquilla para mí en ese momento era la gran ciudad. Y aparte de eso tenía que enfrentarme a la vida universitaria, que también es una transición que requiere adaptación. Pero mi abuelo Manuel era un hombre de frases que quizás decía sin darse cuenta, ¿no? Entonces, llega un día y me dice, no, pues si ya decidiste ser médico, tienes que hacer todo lo posible por ser médico. Si otros lo han hecho, uno, ¿por qué no? Y si hay que estudiar, pues hay que tener claro qué hay que hacer. Todos los días de mi vida me convencía más que definitivamente había hecho una muy buena elección y que eso era lo que quería dedicarme el resto de la vida. Su amor por el estudio y los dos profesores de medicina que tuvo despertaron en él el gusto por la medicina interna. Descubrió que esa era la especialidad a la que quería dedicarse. Y en ese proceso de formación como internista, descubrió la neumología. Me di cuenta que era una especialidad muy linda, que me ofrecía además una condición, que es que los neumólogos somos quizá quienes más continuamos siendo internistas integrales, porque el pulmón es un órgano que termina al final comprometido por muchas patologías. Los pacientes con problemas cardiovasculares pueden terminar teniendo problemas pulmonares, los pacientes con enfermedades autoinmunes. Recuerdo muy especialmente un joven, hace muchos años, durante su servicio militar, tuvo una herida torácica y pues su sueño era ser abogado. Entonces él estaba muy impactado porque creía que su recuperación no le iba a poder permitir, una vez terminara de cumplir con su servicio
militar y ver la convicción que ese muchacho tenía, la voluntad que puso en su recuperación, realmente me hizo demostrar que la convicción sin duda alguna es lo más importante. Ya estaba finalizando su especialidad de medicina interna. Quería seguir su preparación como neumólogo. Encontró en el Hospital Militar Central no solo su casa donde sigue aprendiendo, sino donde ha formado a nuevos especialistas y futuros colegas. Realmente descubrí un hospital maravilloso, descubrí un hospital en la que había gente de todos los lados, era un hospital que le ofrecía al país formar capital humano que luego se ha esparcido a lo largo de todo el territorio nacional y es una reserva estratégica de la nación, no solamente para, digamos, lo que tiene que ver con la asistencia médica, sino para la formación médica. Tú vas a los diferentes sitios del país y siempre encuentras gente formada en el hospital militar. Yo creo que quizás no hemos dimensionado la importancia del hospital en la formación y en el aporte del crecimiento tanto de la medicina como de la ciencia en el país. El hospital es inmenso en eso y tiene un gran reconocimiento y eso hizo que me enamorara del hospital. Cuando terminé mi proceso de formación, alguien a quien yo quiero mucho me dijo que sí quería continuar trabajando en el hospital, pero que entrara como internista. Y llegué a medicina interna, comenzamos a estructurar actividades académicas que hoy día prevalecen y que me hacen sentir muy orgulloso porque siento que organizamos el servicio, que hicimos que el servicio creciera tanto en el número de especialistas como en el número de residentes. Hoy estamos rodeados por un grupo de especialistas realmente maravillosos, de un alto nivel, de gran compromiso y de mucho amor también por la institución. Hacer parte del Hospital Militar Central es un sueño hecho realidad, una oportunidad que disfruta todos los días de su vida. Asegura que le debe gran parte de lo que es como persona y como profesional. Llegué al hospital con muchas expectativas, pero digamos que la realidad terminó superando mis expectativas y yo creo que mi lugar es este. Aquí me quiero quedar. El hospital yo lo amo con el corazón, no solamente por lo que me ha aportado, sino por la gran cantidad de personas que he conocido y que me han ayudado a aprender y que me han ayudado a ser quien hoy día son. Fueron personas que de una u otra manera aportaron y marcaron siempre nuestro proceso de formación. Está convencido que el arte de enseñar es la forma de mantener vivo el conocimiento. Se llena de orgullo de dejar un granito de arena en los corazones de los residentes, entendiendo que su proceso de formación trasciende más allá de los horarios. Yo creo que los que nos dedicamos a ser docentes descubrimos realmente la manera de permanecer jóvenes. La manera de permanecer jóvenes es definitivamente enseñar. Enseñar lo poquito que uno sepa, pero enseñarlo con pasión, con mucha dedicación. Yo creo que es más lo que los residentes me han enseñado que lo que yo les he enseñado a ellos. E inclusive cuando doy una conferencia por fuera del hospital y me preguntan algo, yo estoy en un momento de mi vida en que a mí me da pena decir no sé, porque reconocer que uno no sabe algo es el primer paso para saberlo. Yo recuerdo, una vez estaba dando una clase de fisiología respiratoria, estábamos hablando del CO2 y levanta la mano un estudiante. Doctor, ¿cuánto CO2 es capaz de producir una planta? Yo le dije, no sé, si usted sabe, cuénteme, y si no, yo le garantizo que yo busco y le digo en otra oportunidad cuánto es. Si alguien en el auditorio sabe, que nos los participe. Comparte sus jornadas de médico y docente con su labor más importante, la de ser papá. Sus hijas, las dueñas de su corazón, su mundo y voluntad. Mis hijas llegaron en un momento de la vida en la que, digamos, llegaron de la mano de la madurez, llegaron de la mano del momento de mi vida en que estaba, digamos, profesionalmente muy estable y creí que hacía falta algo en mi vida y ahí fue cuando me enamoré de quien es la madre de mis hijas, nos casamos, formamos un hogar muy lindo y primero llegó Luciana. Luciana es un ser excepcional, tiene un corazón grande. Cuando nació mi vida definitivamente cambió, tuve otra visión de la vida sin duda alguna. Y luego llega Victoria con una personalidad muy distinta a la de su hermana, es más tranquila, de pronto un poco más analítica, es más desprendida, es de esas personas que es capaz de poner al margen todas las situaciones que son capaces de afectarla y distanciarlas sin ningún problema.
Estoy haciendo todo lo posible por no estar muy sentimental en estos momentos, porque siempre que hablo de ellas termino pues quebrándoseme la voz. Pero ellas cambiaron sin duda mi vida y todos los días encuentro una razón más para amarlas y dicen que uno de los hijos los ama sin motivos. Eso es cierto, pero el amor se acrecenta con los detalles que tienen, con las cosas que me dicen. Definitivamente es lo más grande que me ha podido pasar en la vida. Su familia es su gran motor y su mayor inspiración a lo largo de su carrera profesional y personal. Quiso siempre ser como su papá, un hombre discreto y de principios inquebrantables. Quizás fue lo que más lo ha marcado durante toda su vida. Mi padre se llamaba Carlos Rada, mi madre se llama Viviana Escobar de Rada y tengo dos hermanas a las que adoro. Mi hermana mayor se llama Rita y mi hermana menor se llama Claudia. Mi papá era un hombre de principios y completo y absolutamente comprometido. Comprometido a sacar adelante a su familia, comprometido con su entorno familiar, comprometido con su madre, con su padre, con sus amigos. Cuando papá falleció, hay una anécdota que me encuentro con uno de sus grandes amigos. Él me dijo, estate tranquilo, tu papá se sentía muy orgulloso de ti porque lo has superado. Y yo creo que estoy lejos de superar a mi padre, porque es que el éxito uno no lo puede medir por los logros académicos en este caso, ¿verdad? Yo creo que el éxito de mi padre está en haber sido un hombre querido por todas las personas que lo rodeaban. Era percibido como un buen hombre, era percibido como un vecino maravilloso, era percibido como alguien que aportaba mucho a su entorno. Ahora cuando me dicen, no, es que cada vez te pareces más a tu papá, mira, eso es una cosa impresionante que me da cuando me dicen eso porque me da mucha emoción, sí. Y mi madre fue quizás la gran impulsora de haber sembrado en mí, no solamente en mí, sino en mis hermanas, las inquietudes intelectuales y el deseo ferviente de crecer siempre en el ámbito académico, porque digamos que en nuestro entorno, en un pueblo, Baranoa, no era tan frecuente que las mamás le inculcaran a sus hijos ese deseo de avanzar siempre más y más, y estudiar y prepararse y especializarse y siempre ir mucho más allá de lo que el entorno nos permitía. Mi madre es una mujer de una fortaleza y eso es lo que admiro, y si tú me dices que la definen en una palabra, te la defino en eso, fortaleza. El gusto por escribir va de la mano por el gusto por las buenas historias que le han cambiado la vida. Su tía Inés, hermana de su madre, era la mejor contadora de historias y sin lugar a duda logró influenciarlo de gran manera. Escribir es la mejor manera de expresar lo que se está sintiendo y lo que ve en su entorno. Era de esas personas que era capaz de capturarte contando una historia. Y influenciada por ese ámbito provinciano y por todo lo místico que es el entorno nuestro en el Caribe, uno nunca lograba saber cuál era la línea divisoria entre la realidad, ¿sí?, y lo mítico. Entonces ella entremezclaba con una maestría impresionante y con una espontaneidad y naturalidad, fue realmente deslumbrante, pero siento que en cada escrito plasmo realmente lo que estoy sintiendo y plasmo también muchas de las cosas de la cotidianidad, plasmo muchas cosas que me han sucedido, muchas cosas serias, otras un poco chistosas, pero con ellas puedo expresarse y lo hago con un estilo muy provinciano, ¿no? Muy dado a lo que es en esencia el hombre caribe y digamos que esa manera de ver la vida quizá es la que hace que seamos tan expresivos. Robin Rada encuentra su inspiración en las madrugadas cuando todos duermen, pero es ahí donde la magia surge para crear y soñar con nuevas historias y poemas, a sus amores, a sus amigos, a su pueblo que recuerda con nostalgia, pensamientos que plasma con la ayuda de su celular. Uno de los últimos escritos que hice, lo hice en referencia digamos, a esa necesidad que tienen muchos compatriotas nuestros a tratar de demostrar que tienen en sus ancestros pues alcurnia, títulos nobiliarios, y traje a colación una anécdota que me sucedió en los años juveniles cuando fui a conocer la familia de la novia y me pregunta a su abuela, cuando le digo mucho gusto, Robin Rada, ¿de cuáles Radas eres tú?
Y yo pues, a veces tengo, digamos, esas respuestas irónicas en relación a mi padre, que era estupendo dando ese tipo de respuestas. De los nobles venidos en desgracia, le contesté, asentados en la comarca de Baranoa, en la ribera del Arroyo Grande, que es el arroyo que atraviesa mi pueblo. Entonces me acordé de eso y comencé a escribir sobre eso. Hice mi último escrito y ahí lo publico en Facebook y muchas personas opinan y amigos me llaman a decir que estuvo chistoso. Después de leer el artículo de Fernando Sanín, recordé una anécdota cuando en una ocasión fui a conocer la familia tradicional manizalita de una novia de los años juveniles. Me pregunta su abuela cuando escucha mi nombre, ¿y tú de cuáles radas eres? Le da miedo no trascender en lo que hace, dejar de aportar y equivocarse como padre son sus mayores temores. Quiere que lo recuerden como alguien justo, que amaba su profesión. Sueña también con pilotear un avión, un sueño pendiente que lo motiva para colocarle fecha de caducidad. Yo creo que uno muere y envejece el día que deja de avanzar. Uno todos los días tiene que avanzar en algo. Uno todos los días tiene que aprender algo. Uno todos los días tiene que hacer algo distinto. El día que no, ese día uno empieza a envejecer y empieza a morir. Ser médico va más allá de una profesión. Es una vocación constante que disfruta, pero sobre todo respeta e intenta transmitirle diariamente a las nuevas generaciones de médicos y a sus colegas. La medicina es una carrera maravillosa que implica un gran compromiso. Y si no estamos dispuestos a sacrificar cosas por el ejercicio de la profesión, es mejor que contemplemos otra alternativa. Porque en la medicina siempre habrá que sacrificar tiempo, siempre habrá que sacrificar espacios, momentos que uno quisiera compartir con la familia, pero que el compromiso por esto y la vocación por esto hacen que muchas veces perdamos momentos importantes de la vida. Si no estamos dispuestos a eso, es mejor no hacerse médico. Pero si estamos dispuestos a escuchar, a dar la mano, a aportar a la salud de las personas, a tratar de que tengan una mejor calidad de vida, a sobrellevar mejor su enfermedad, hagámonos médicos. OMID, Camino a la Acreditación.